Hola a todos, soy Hugo Pardo Kuklinski desde Barcelona. En noviembre de 2017, Shoichi Ito, director del famoso MIT Media Lab, publicó un manifiesto que se hizo muy popular y muy valioso entre la comunidad científica y especialmente entre la comunidad tecnológica. Hablamos de Resisting Reduction, Designing Our Complex Future with Machines. Ito plantea que están de moda el solucionismo tecnológico, el control, la singularidad como nueva religión, el crecimiento exponencial y sin restricciones como paradigma de progreso, el capital como moneda única y el reduccionismo científico. Y el manifiesto plantea como eje el cuestionamiento a ese paradigma y nos pide humildad versus el control contra este solucionismo tecnológico. El debate que abrió Shoichi Ito con este manifiesto es muy atractivo porque Resisting Reduction surge de uno de los laboratorios de innovación tecnológica más importantes del mundo, el MIT, y en Boston, una de las ciudades líderes en investigación científica del mundo. Varios referentes de la cultura digital han hecho su aporte, especialmente a través de el Journal of Design and Science del propio MIT Media Lab, que ha publicado una reciente edición especial para resistir el reduccionismo. La fortaleza y evolución de estas ideas serán, creo yo, parte del debate académico y científico de la próxima década y diseñarán gran parte de nuestro futuro, el de la legislación y el de la agenda pública de sociedades e industrias. Este dogma de que todo lo que es humano y todo lo que el ser humano ha hecho será insignificante a lo que vendrá es una idea muy atractiva en Silicon Valley, pero también es preocupante porque esta ideología y en este lugar deberían ser un motivo de preocupación, precisamente porque se trata del gran clúster global empresarial de la revolución tecnológica. Y mi pregunta es, ¿están preparadas nuestras ciencias sociales para luchar contra el reduccionismo científico? O, por ejemplo, ¿seguiremos haciendo política educativa pública alrededor del conductismo de Skinner? Existe una moda para mí preocupante alrededor de la singularidad, que habla de un avance humano a través de la tecnología y solo a través de la tecnología. Pero el paradigma para el acercamiento a la inteligencia artificial probablemente debería ser el ecosistema de la naturaleza, donde miles de elementos interactúan y responden a la retroalimentación. Y esto es lo que plantea Shoichi Ito en el manifiesto, la idea de que el progreso requiere de crecimiento exponencial y sin restricciones es el azote que nos destruye como sociedades. Las compañías modernas son el producto de ese paradigma en nuestro sistema capitalista de libre mercado. Me pregunto si nos toca revalorizar la teoría del decrecimiento económico hacia una relación de mayor equilibrio entre la naturaleza y el ser humano. En este podcast 17 de Outliers School pasaremos a analizar el manifiesto de Shoichi Ito del MIT Media Lab a través de 3 ejes que me han parecido pertinente escoger. Protopía. Los podcasts de Outliers School. Ideas para desaprender alrededor de la cultura digital, la comunicación y la educación. Protopía. Capítulo 17. Mayo de 2019. La idea 1 es que más poder computacional no nos hace más inteligentes, sino más poderosos computacionalmente hablando. Y como bien señala el nuevo y muy interesante vídeo Mi empleo, mi futuro, de la Fundación Cotec de España, los robots y el poder computacional y los humanos deben ser complementarios. ¿Por qué? Porque la creatividad, la hibridación de ideas, la innovación y sobre todo el pensamiento crítico son valores exclusivamente humanos y debemos potenciarlos dialogando con el poder computacional, dialogando con los robots. Ito señala que la mayoría de nuestros problemas de cambio climático, enfermedades crónicas como la obesidad, el terrorismo moderno, no pueden ser resueltos con mayores recursos económicos, mayor control o siquiera
esa fuerza del poder computacional. Ellos son el resultado de un sistema adaptativo complejo, natural, que surge como consecuencia de los desafíos ya resueltos del pasado. Problemas resueltos del pasado se convierten en nuevos desafíos. Y en ese sentido somos partícipes de múltiples sistemas evolutivos de diferentes tamaños, diferentes escalas, desde nuestros microbios hasta la especie en su conjunto. Y esto no tiene que ver con la singularidad, sino con aprender del comportamiento de la propia naturaleza. Protopía. Ideas para desaprender alrededor de la cultura digital, la comunicación y la educación. La idea 2 es que definitivamente los algoritmos no son neutrales. Adquieren el sentido de verdad, pero solo son una interpretación más del mundo. Y esto es importante entenderlo porque muchas veces, bajo la idea de que los algoritmos deciden cosas, se supone que eso no se puede cuestionar. Si gran parte de las decisiones sociales y la legislación del futuro estará en manos de los algoritmos, debemos poder comenzar a debatir con ellos. Las matemáticas pasaron a ser un conocimiento que se extrae del mundo a un conocimiento que configura el mundo en el que vivimos a través de los algoritmos. Y eso es un problema importante que precisamente plantea Yoichi Ito en su manifiesto. ¿Será que algunos algoritmos nos mienten? No exactamente, pero los algoritmos no se pueden librar de los prejuicios de los diseñadores de sus variables de análisis. En una buenísima conferencia TED de 2017, Cathy O'Neil cuestiona las creencias ciegas en los datos y señala que los científicos de datos no deberían ser los árbitros de la verdad, sino los traductores de las discusiones que ocurren. Para O'Neil, un algoritmo necesita dos cosas: datos del pasado y una noción de éxito o verdad que todos deseamos. Pero mi pregunta es, ¿quién define la noción de éxito en los algoritmos? Outliers School, escuela itinerante de ideación ágil para resolver retos de cultura digital, comunicación y educación en Iberoamérica. Y la idea 3 es iniciar el debate de la verdad de los algoritmos en el mundo de la educación. Mi pregunta es, ¿qué datos vamos a recolectar del ecosistema de la educación pública y para qué? Estoy convencido que en la próxima década los diferentes estados y los diferentes investigadores plantearán el tema de los algoritmos en el mundo de la educación formal y necesitamos una respuesta y necesitamos estar preparados para ese debate en la línea de lo que plantea Yoichi Ito en su manifiesto Resisting Reduction. Junto a Cristóbal Cobo comenzamos en 2018 a estudiar y escribir sobre el tema de cara a promover un debate entre gestores de la educación pública en Iberoamérica. Se trata de limitar el voto de confianza al Big Data en la toma de decisiones sobre políticas públicas. Y en ese sentido creemos necesario utilizar estrategias de uso de algoritmos predictivos en la escuela pública para medir y tomar mejores decisiones institucionales de procesos de aprendizaje y especialmente de seguimiento a los estudiantes. Pero el corazón del debate es cómo hacerlo de manera eficiente, con datos abiertos y sin iniciar una nueva fase de acumulación de datos y posterior uso privado y cerrado de los mismos, como ya viene haciendo Facebook y otras empresas de Internet conocidas como monopolios GAFA. Proponemos incorporar analítica de datos de vanguardia, pero con mirada inclusiva y crecimiento orgánico, capitalizando las lecciones de humildad versus control que propone Yoichi Ito. Necesitamos un debate mayor e interdisciplinario entre colegas del mundo de la educación para estudiar el tema de la verdad de los algoritmos. Quizás la solución sea generar sistemas seguros para no expertos, o sea, directores y profesores de escuelas públicas latinoamericanas, que permita asegurarse que los algoritmos sean transparentes para evitar asimetrías de la información y para que la gestión de la información pueda escalar de manera ágil y colaborativa, teniendo a la usabilidad como principio motor
para que no requiera un aprendizaje muy complejo a la hora de tomar datos, evaluarlos y posteriormente tomar decisiones pedagógicas. Como sugiere Stuart Brand en How Complex Systems Learn and Keep Learning de 2018, uno de los trabajos posteriores al manifiesto de Yoichi Ito, trabajar la analítica de datos a nivel de capas de relevancia puede ser parte de la solución. Brand plantea que cada capa responde a la capa más cercana, pero haciendo resiliente todo el sistema, un poco siguiendo la lógica de funcionamiento de blockchain. Y la pregunta final de esta idea 3, solo para comenzar a debatir la verdad de los algoritmos en la educación formal, es ¿cómo resistiremos una hipótesis de reduccionismo en la toma de datos del sistema educativo? Esta semana en los podcasts de Outliers School, Hugo Pardo Kuklinski analiza el manifiesto de Yoichi Ito del MIT Media Lab a partir de 3 ejes. Más poder computacional no nos hace más inteligentes, sino más poderosos computacionalmente hablando. Los algoritmos no son neutrales. Inicio del debate de la verdad de los algoritmos en el mundo de la educación formal. Como conclusión, quisiera decir que el manifiesto de Yoichi Ito rechaza la idea de reducir nuestro mundo a una serie de relaciones posibles de ser informatizadas hacia la utópica o quizás mejor distópica singularidad. Deberíamos aprender de la historia sobre el daño social que hace aplicar lógicas científicas reduccionistas a la sociedad. La tecnología no nos hará superiores a la naturaleza y a la evolución orgánica. La inteligencia artificial debe ayudarnos a potenciar lo mejor que tenemos, nuestra creatividad y nuestro pensamiento crítico. Probablemente no se trate de inteligencia artificial, sino de inteligencia extendida. Desde Outliers School también promovemos humildad con la naturaleza, más monedas sociales, más sistemas dinámicos y abiertos, más algoritmos predictivos, más recolección de información fácil y comprensible para todos los ciudadanos, aprendiendo un poco del éxito de la arquitectura de la información que nos ofrece la Wikipedia. Muchas de las startups que impulsaron la revolución digital ya se convirtieron en poderosos monopolios globales bajo la lógica de ganador toma todo. Y esto nos obliga a mantener un espíritu crítico sobre lo que sucede en esta revolución digital, dada la débil regulación del ecosistema digital en defensa del interés común de los ciudadanos y de una prosperidad compartida. En esta era digital, capitalismo y monopolios solo existen armónicamente porque aún no existe una contranarrativa poderosa del lado B de esta contracultura digital y quién sufre sus externalidades y posibles adyacentes. Resistirse a un futuro de decisiones algorítmicas supuestamente neutrales es parte de nuestra contranarrativa y es lo que nos ofrece el manifiesto de Yoichi Ito del MIT Media Lab. Protopía. Los podcasts de Outliers School.